tal? ¿Cómo están? Las 18:48, prácticamente 7 menos 10 de la tarde. Estamos en presencia de Alberto Bárcena. Don Alberto, un placer. Un placer que esté aquí. Alberto Bárcena lo conocerán porque estuvo hace aproximadamente un mes y medio, más o menos, o 2 meses, para hablar sobre algo que además está en los últimos días de candente actualidad, como se suele utilizar la coletilla, y es el Valle de los Caídos. Fue una charla magistral que nos ofreció el doctor Bárcena sobre la verdadera historia del Valle de los Caídos, que además fue el asunto que ocupó su tesis doctoral, ¿no es así? Además, cortamos y extractamos esa entrevista que le hice al señor Bárcena, la pusimos en internet y está funcionando, no sé si lo sabía, pero está funcionando como un tiro, porque son cosas que no se suelen escuchar, no es lo habitual, porque es prácticamente un relato opuesto, no diferente, no matizado, no, radicalmente opuesto al relato oficial y hoy hegemónico con respecto del Valle de los Caídos. Sea como fuere, Alberto Bárcena no está hoy aquí para hablarnos del Valle de los Caídos. Está para hablarnos, le llamamos y le pedimos que viniera para hablarnos de la masonería. Un asunto que siempre está de moda, de vez en cuando es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Su atractivo es recurrente en cualquier caso y más en un país como España. Yo le pediría al señor Bárcena, que además es el autor de Iglesia y Masonería, un ensayo con respecto de la relación entre estas dos instituciones, entre la cruz y el compás de los masones, le pediría al señor Bárcena que vayamos de lo general a lo particular. Es decir, que para que nuestros espectadores se sitúen, dibuje usted un paisaje más o menos amplio, con trazo grueso, de qué es la masonería, cuál es su origen, de dónde viene, y luego vamos concretando y acercándonos al presente, si le parece. Orígenes, 1717, acaban de celebrar ahora en junio, el año pasado, acaban de celebrar el tercer centenario, y nace como secta secreta en Londres, crece enseguida, tiene ya ramificaciones en el continente europeo, en Estados Unidos, en los futuros Estados Unidos también, y es una secta secreta que ha ayudado desde luego al poder británico y ha combatido a la Iglesia Católica desde sus orígenes sin cesar, aunque en muchos momentos se presenta como tolerante en el sentido de que acepta cualquier religión. La labor de la masonería ha sido en contra de la Iglesia uno de sus rasgos distintivos desde el principio, y por eso nos encontramos con cientos de documentos condenatorios que vienen del magisterio de la Iglesia, desde el siglo XVIII, recién nacida la secta, hasta el siglo XX. Pero es un movimiento que nace, o una secta secreta que nace con la intención de combatir a la Iglesia, es decir, nace a la contra ya de algo. Nace a la contra, desde luego, del catolicismo, sí, a favor de los intereses de la nueva dinastía inglesa, de la supremacía británica en lo político, en lo económico, indudablemente sí, pero tiene un sustrato ya anticatólico e incluso anticristiano, por más que el discurso sea otro muy diferente, porque sus propios reglamentos fundamental, sus propias constituciones primeras, las constituciones de Anderson, son un documento gnóstico, y eso no es católico, pero es que tampoco es cristiano. Y esto se ha ido desvelando con dificultad, porque siempre la masonería se presenta como algo diferente a lo que es, algo filantrópico, que ayuda al hombre en un crecimiento interior, en un camino de perfeccionamiento, pero lo que hay detrás es naturalmente algo incompatible, por supuesto, con la fe, con la revelación, por supuesto, en cualquiera de sus manifestaciones, Antiguo, Nuevo Testamento, y por eso las constituciones de Anderson son una manipulación del Antiguo. Anticatólicos concretamente, anticristianos en general, pero es muy habitual escuchar a los masones hablar del gran arquitecto del universo, es decir, sí que creen en una suerte de fuerza creadora. Bueno, creen en un ser supremo, igual que los deístas de la Ilustración. El gran arquitecto del universo lo llaman ellos, pero ese puede ser cualquiera. Desde luego no es el Dios de la revelación. Rechazan cualquier dogma, de manera que todo lo que la revelación nos dice de Dios, ellos no lo aceptan. Ahora, dicen, en teoría, o dejan libertad a quienes se inician en la secta para que crean, en principio, lo que quieran creer o lo que prefieran creer. Luego no es verdad, porque en la práctica no pueden adherirse a la verdad, no pueden asumir ningún dogma, no pueden defenderlo, porque tienen que ser tolerantes, y bajo esa capa de tolerancia
lo que hay es un sincretismo religioso, que sería un primer paso hacia ¿qué? Hacia el relativismo moral. Sincretismo, la mixtura de varias religiones. ¿Cuáles serían en el caso de los masones? Por destacar algunos de los rasgos principales de esa religión masónica, aunque ellos niegan tener ninguna, pues habría un elemento panteísta, hay un elemento sincretista, desde luego, clarísimo, y a partir de ciertos niveles el masón que va progresando dentro de las logias se encuentra, aunque se le viene suministrando ese conocimiento de forma muy racionada, finalmente se encuentra con la luz de Lucifer, que es quien le ha acompañado en ese camino iniciático y que en la masonería se presenta no como Satanás. Tienen mucho cuidado en decir que no, que ellos cuando hablan de Lucifer es otra criatura, es el portador de la luz, es el que acompaña al hombre en su camino hacia la sabiduría. Pero es Lucifer, y lo vistan como lo vistan, es lo que es, y sabemos quién es Lucifer, ¿no? Vamos, abordaremos, porque además ha hablado usted largo y tendido sobre el asunto de la relación entre, incluso se ha referido como secta luciferina a la masonería, pero vamos a abordar ese asunto un poco más tarde. Vamos a seguir por el orden cronológico. Hablaba usted del origen británico anglosajón de la masonería. Yo sé, sin embargo, que hay otra rama que se llama francmasonería, que es de origen galo y que es posterior, ¿no? Bueno, francmasonería no quiere decir que sea francesa, sino libre, de francos, libre. Sí. Y hasta hace no mucho la masonería en general se denominaba así, francmasonería. Es verdad que cuando pasa a Francia nacen ramas distintas, hay una división clara, que es entre lo que se llama masonería regular, que acepta los landmark, las normas iniciales de la Gran Logia de Inglaterra, y en el continente nace el Gran Oriente, que es una escisión de la Gran Logia, y es una escisión más revolucionaria, en el sentido de que ya acepta incluso la increencia en un Dios. No tienes por qué creer en ese gran arquitecto del universo, sí o no, pero a partir de 1870, claro que se puede ser ateo y masón. Los grandes orientes aceptan esto sin ningún inconveniente. ¿Por qué esa fecha, 1870? Porque a partir de ahí, dentro del Gran Oriente de Francia, hay esa aceptación del ateísmo, ya de una forma expresa, aunque realmente antes también se daba. O sea que si hablamos de una masonería que exige, entre comillas, ¿no?, esa creencia en el gran arquitecto, estaríamos hablando de la regular, porque la otra no te exige tal cosa. Entonces ahí cabe todo, desde el ateo hasta el agnóstico, hasta el budista, que es una filosofía que atrae mucho a los masones, por aquello de que tampoco, por supuesto, hay dogmas y porque es más una filosofía que una religión. Al final un católico no puede ser a la vez masón, como se han cansado de repetir los papas de los siglos XVIII, XIX y XX, y en este último año ha habido ya varios pronunciamientos de obispos del mundo católico que han salido al paso de todas estas celebraciones que han tenido lugar con motivo del tercer centenario. Y claro, los tres que se han definido, que yo tengo ahora en mente, lo han hecho de la forma tan clara, tan rotunda, como la que han utilizado los pronunciamientos eclesiásticos anteriores. Es incompatible esa pertenencia a la Iglesia católica con la pertenencia a la masonería. Bueno, estamos a final del siglo XIX, esa fecha de 1870, donde se hace oficial, por llamarlo de alguna manera, la posibilidad de reconocerse ateo siendo masón. Antes se podía creer, o era lo habitual, creer en un Dios, una suerte de gran arquitecto del universo. Me interesa, porque ya nos hemos pasado de la fecha en la que se empiezan a producir las independencias americanas, me interesa la influencia de la masonería en España en el siglo XIX y cómo afecta al proceso de independencias americanas. En el siglo XIX, que es cuando de verdad ya se hace o arraiga en España con fuerza y con mucha fuerza, porque ya con Napoleón, con José Bonaparte, quiero decir, ya se estructura un gran oriente español que tiene su sede en Madrid, naturalmente bajo la protección del rey intruso, y a la vez llega también masonería con patentes de Estados Unidos. Tenemos dos grandes orientes ya, precisamente a principios del XIX. Esto viene a ser cortado con la vuelta de Fernando VII, que además restaura la Inquisición, que va a perseguir a la masonería como ya lo hacía antes de la invasión napoleónica. Sin embargo, la masonería ya ha quedado aquí en España y está formada por una serie de logias que todas ellas conspiran, desde luego, contra la monarquía absoluta, y prácticamente la mayor parte de los jefes de partidos o de todas las ramas del liberalismo
a lo largo del XIX van a pertenecer de una manera o de otra a la masonería, que se va extendiendo a lo largo del siglo, siempre en una deriva cada vez más revolucionaria. Las divisiones del Partido Liberal son escisiones que han tenido lugar previamente en las logias. Esas divisiones del Partido Liberal entre moderados y progresistas, de los progresistas los demócratas y de estos los republicanos, son escisiones previas de las logias masónicas. Por tanto, el Partido Liberal es un partido prácticamente, no digo trufado, sino dirigido desde la masonería en sus diferentes obediencias, si se quiere, pero con un centro común conspiratorio y anticatólico. De ahí las persecuciones contra la Iglesia que tienen lugar ya en la España del siglo XIX. Las independencias americanas, ¿qué papel juega la masonería en que España se quede sin apenas colonias? Papel decisivo. Ya uno de los padres de todas las independencias americanas, Francisco Sebastián Miranda, crea, con vistas a esa gran conspiración contra España, contra los dominios la soberanía española en América, una logia, la Gran Reunión Americana, de la cual luego van a ir saliendo los principales libertadores, entre comillas, de las naciones que van naciendo cuando se independizan, ¿no? San Martín, Bolívar, el propio O'Higgins, fundan unas sociedades secretas, la Sociedad de Lautaro, que se ha debatido si eran o no propiamente una masonería o no, pero que la masonería hispanoamericana reivindica como, por supuesto, algo suyo. Pero al margen de esas, los primeros que luchan contra la soberanía española en América están iniciados en logias europeas, o, bueno, incluyendo las españolas, que también son clandestinas, pero ya están ahí. En Cádiz hay unas logias fuertes que van a estar en connivencia con las logias de Hispanoamérica, y estas reciben el apoyo de las españolas, pero también de las inglesas y norteamericanas. Sin esa ayuda, la independencia de América no sé si hubiera llegado a darse, pero hay un clarísimo ejemplo, que es el pronunciamiento de Riego en las Cabezas de San Juan, cuando el ejército español tenía que partir hacia América precisamente en un segundo intento de sofocar las rebeliones, y lo que hace, en lugar de partir hacia allí, bueno, Riego y todos los oficiales que se sublevan con él, es dar un golpe de Estado, llegar hasta Madrid, imponer a Fernando VII la Constitución, y a partir de ahí viene el trienio liberal, que es un trienio absolutamente masónico, con una fuerte persecución anticatólica, como siempre que esto ocurre. Y claro, América se pierde irremisiblemente, porque ya nadie tiene interés en ir a recuperar aquellos territorios. Es más, la propaganda masónica lo que les dice a los soldados que van a embarcar camino de América es que les han engañado, porque nuestros hermanos del otro lado del Atlántico no luchan contra España, sino contra el régimen absoluto. Era mentira, por supuesto que era mentira. Es decir, que la independencia americana se produce, las independencias, no solo con la connivencia, sino con la complicidad y la colaboración de nuestras logias masónicas. Son ellas las que absolutamente promueven. Fíjese que el manifiesto con el que Riego subleva a los primeros sublevados, porque esto fue un proceso lento, le llevó meses, allí en las Cabezas de San Juan, está redactado por un masón del grado 33, que es Juan Álvarez Mendizábal, que cuando llegue al poder, ¿qué hará? Desamortización eclesiástica. Es decir, lo mismo que se había hecho en Francia unos años antes, en la Revolución, neutralizar a la Iglesia privándole de todos sus bienes, edificios y demás, algo que la imposibilite para realizar la función que venía desarrollando desde la Edad Media. ¿Por qué esa obsesión antiespañola, al margen de anticatólica, antiespañola de la masonería? ¿Por ver en España la representación más fiel, desde un punto de vista político, de la cruz, por ejemplo? Sin duda. Es más, un masón arrepentido de serlo, exmasón, tras una conversión religiosa fuerte en el siglo XIX, Mariano Tirado Rojas, que ha dejado una obra importante sobre el tema, la masonería en España, dice más o menos, citándole de memoria, decir español es decir católico. Para acabar con una, con la Iglesia, había que acabar con la otra, con España. España, en el imaginario masónico, ha sido la enemiga tradicional, no solo porque tenga un origen anglosajón, que ahí tenemos otro elemento de geopolítica también opera, sino porque es uno de los, o ha sido durante siglos, uno de los bastiones principales del catolicismo, tanto en Europa como al otro lado del Atlántico. España, por tanto, aparece desde siempre, desde que nace la secta,
como un objetivo a abatir por diferentes motivos, pero muy principalmente el religioso. Dice usted en algunas entrevistas que he leído que la masonería ha demolido la civilización cristiana, palabras literales de usted. Alguien podría pensar que siendo y aceptando, como es comúnmente sabido, que la masonería es anticatólica y anticristiana, no sería darle demasiado envergadura hablar de que la masonería ha demolido la civilización cristiana. Ha contribuido, por lo menos, como poco, de manera muy eficaz a esa demolición. Porque, claro, el pensamiento masónico se ha ido introduciendo en el pensamiento, en la sociedad europea y americana, ya durante 300 años, imponiendo criterios, puntos de vista, planteamientos que se van introduciendo poco a poco, siempre bien vestidos, arropados de un lenguaje adecuado, como es tolerancia, como es laicismo, la separación Iglesia-Estado, como es progreso. Progreso, por ejemplo, en el siglo XIX, que era uno de los puntos fundamentales de la acción masónica, la familia. Ya en el XIX hablaban de reformarla. Y en aquella época la reforma empezaba con la desacralización del matrimonio. Matrimonio civil, divorcio, que luego ya ha sido adoptado hasta por una buena parte de los católicos como algo bueno, el que quiera que se divorcie, pero sin darnos cuenta hemos asumido una tesis masónica, y es que no hay unión sagrada, porque no hay sacramentos, porque no hay dogmas, porque lo católico está estorbando el progreso de la civilización humana. Por tanto, ya una vez que has demolido ese principio, ese concepto del matrimonio como algo sagrado, podemos empezar, y claro, ya unos años más tarde, bastantes años más tarde, consolidado el divorcio, pues podemos empezar a introducir leyes como el aborto, por ejemplo, la legalización de todos los anticonceptivos imaginables, el matrimonio homosexual, etcétera, que son leyes que los propios masones admiten que se han redactado en las logias. Dice usted Esos también los franceses, concretamente los masones franceses. muchas leyes se dicen primero en las logias masónicas antes que en los parlamentos. Sí, pero es que eso lo dicen ellos. Bueno, sí, pero que lo diga, que se hayan redactado antes en las logias no significa que haya una relación causa-efecto entre la redacción en la logia y luego la legislación en los parlamentos. ¿Cómo que no? En primer lugar, eso se redacta en la logia en la que el político en cuestión o asesores de los políticos están, a la que pertenecen. Por ejemplo, la del aborto. Esto lo cuenta el doctor Pierre Simon. En Francia era asesor de la ministra Simone Veil, que es la que saca adelante la ley del aborto. Tenía como asesor al gran maestro del Gran Oriente de Francia, Pierre Simon. Lo fue después. Tiene un libro muy revelador llamado La vida ante todo, donde explica que el aborto, la ley Veil, como la llaman allí, es una victoria del pensamiento judeo-cristiano o de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. Lo dice abiertamente. ¿Y cómo funciona el asunto? Pues esto lo han contado también dos masones que han dejado la masonería. Maurice Queye, en Francia también, y Sergio Abad Gallardo, que aunque el nombre es español, es francés también, y los dos cuentan lo mismo. Primeramente se redacta o se va puliendo, se plancha el documento en la logia y luego esto se lleva al Parlamento. Y allí se saca adelante con el apoyo de todos los diputados masones, sean del partido que sean, las fraternidades masónicas. La ley Neuwirth, que es la que legalizaba los anticonceptivos en Francia, fue aprobada y aplaudida por los masones de cualquier partido francés. Claro, esto para el público, naturalmente, es algo que permanece invisible hasta que alguno va y lo cuenta. Nadie entendía por qué, o nadie entiende a día de hoy, por qué los diferentes partidos aprueban con ese entusiasmo leyes que en ciertos partidos son contrarias al ideario del electorado. Porque opera mayor grado la lealtad masónica que la lealtad parlamentaria o la lealtad incluso nacional. Claro, es que ese es el problema. Ese es el problema. Y por eso, en más de una ocasión, se ha puesto coto a la acción masónica. Ya no solo porque sea contraria a la Iglesia. En Italia sabe usted que el nuevo gobierno... Claro, y bien que han protestado, empezando por el Gran Oriente de Italia, ¿no? Porque eso debe ser excluidos del gobierno, porque una nueva alianza, por cierto, recién surgida, les incluye en el grupo de personas que no pueden formar parte del gobierno. Pero es que esto, que es de ahora mismo, ya en los años 80 se estaba hablando de ello en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que ya se han ocupado también de callar eso. Pero los diputados laboristas, o sea, el grupo laborista en el Parlamento Europeo denunció esta acción masónica
como algo que restaba transparencia. El laborismo. El laborismo. Pues parece paradójicamente que sean los más proclives a la masonería. Pues mire por dónde, al venir de un país como es Inglaterra, donde la Gran Logia de Inglaterra controla el poder y tiene una influencia decisiva en la toma de decisiones, sobre todo, claro, de los conservadores, pero también la propia dinastía ha estado muy condicionada por la Gran Logia de Inglaterra y muy apoyada a su vez. Por tanto, los laboristas, quizá por ser la reacción, la oposición a esa política oficial que ha predominado en Inglaterra durante mucho tiempo, porque tienen además, bueno, otras orientaciones en las que ahora no quiero entrar, a lo mejor por eso mismo es por lo que se plantaron en su día y dijeron: no hay transparencia en las instituciones europeas, nuestras carreras se ven perjudicadas por la acción masónica, porque decían que daba igual méritos o antigüedad. Los masones promocionaban con independencia de esos méritos, en detrimento de ellos mismos. Y Tony Blair, ahí donde le ve, llevó a cabo una campaña contra la masonería, nada menos que en Inglaterra, tratando de controlar, por ejemplo, el poder que tenía en la judicatura, en el ejército y en la policía, con escasísimo éxito. Pero ya que lo intentara, es interesante. Hay una resolución del una propuesta de resolución en el Parlamento Europeo, la B285, que en ese año, 85, proponía hacer lo mismo que ahora se ha acordado en Italia. Ya veremos si se desarrolla, ¿eh? Y la del 85 entiendo que fracasó. Claro. De no haber fracasado, en la Unión Europea no se habrían propiciado las políticas, por ejemplo, en temas sociales, en tema contra la familia y contra la vida, porque esos son dos argumentos importantes. Presentan todo como el derecho a elegir vida o muerte incluso. Los nuevos derechos son algo que la masonería ha potenciado desde que existen. De no haber tenido ese peso en las instituciones europeas, evidentemente este tipo de leyes o no hubieran visto la luz nunca o hubieran sido muy matizadas. Pero cuando se encuentra uno con esa unanimidad en los parlamentos, el europeo o aquí mismo en las autonomías, ¿no?, por ejemplo. ¿Y por qué salen adelante esas leyes con tantos apoyos? Pues porque por encima de los partidos ha funcionado esa fraternidad. Esto se llama ingeniería social anticristiana, para resumir. Algún espectador que nos estuviera viendo puede pensar que, en fin, que le sorprenda esto que está diciendo porque le concede a usted, a la masonería, una influencia tan gigantesca que está condicionando las políticas de gobierno, incluso nuestra realidad cotidiana. Si estamos hoy atenazados por eso que hoy se llama la corrección política, que tiene que ver con, pues, desde el animalismo al lobby LGTBI, a las políticas contra la familia, ¿usted le imputa a la masonería todas estas políticas, o al menos el origen? El origen, la influencia a lo largo del tiempo, porque han tenido momentos de mayor o menor poder, pero evidentemente siempre han sido tenaces en eso, porque su ideario, su filosofía, precisamente va en esa dirección, siempre. Por tanto, a mayor poder de la masonería, mayor rapidez en aprobar este tipo de leyes y mayor unanimidad. Y eso se ve perfectamente en la Segunda República Española, que es un proceso de ingeniería social rapidísimo. El porcentaje de masones en la izquierda y en el centro incluso, centro-izquierda, las dos izquierdas, la republicana y la otra, naturalmente son años de fuertísima ingeniería social, porque el porcentaje de masones en las Cortes españolas era altísimo. En la derecha se dice que el militar, además del bando nacional, Cabanellas, era masón. Se habla también de que la hostilidad de Franco hacia los masones tuvo que ver con un rechazo que habría sufrido el propio Franco. ¿Esto qué tiene usted que decir? Bueno, yo creo que eso es la venganza de la secta ya post-mortem, ¿no? O sea, ahora vamos a decir que es que no le admitimos. En cambio, su hermano Ramón sí que le admiten. ¿Cómo se van a permitir el lujo de dejar fuera del juego a un general, el más prometedor antes de la guerra que había en España, tanto que en el 34 le encargan que acabe con la Revolución de Octubre del 34, que es contra la República? Ya ese no le quieren. Es muy curioso. Pero aunque así hubiera sido, aunque lo hubieran rechazado, que yo por supuesto no admito esa tesis que cada vez ha ido tomando más cuerpo, hay algo indudable: Franco les persigue. Crea un tribunal especial y una ley especial para perseguir a la masonería y al comunismo. El tribunal es el mismo, que por cierto, ahora hablan de que mató a miles de masones. Es mentira. La ley de represión de la masonería no contempla pena de muerte. Es prisión menor, que a partir de los que pertenecen al grado 18 puede ser mayor.
Los que mueren después de la guerra civil, los masones ejecutados después de la guerra civil, lo son por otros delitos, pero no por su pertenencia masónica. Y ahora estamos oyendo en algunas autonomías, la de Baleares fue por delante, por cierto, con un voto unánime, incluyendo a los diputados del Partido Popular, blindando la honorabilidad de la masonería y además exigiendo o reclamando que no se les persiguiera o ejecutara más. Pero señores, ¿dónde se les está ejecutando? ¿O dónde se les ha ejecutado por ser masones? Aquí en España no. Hay que ver los procesos de masones. Cuando se quedan solamente en eso, se les procesa por serlo, quedan inhabilitados para la función pública y pueden tener hasta prisión mayor a partir de cierto grado, como digo, pero ejecuciones de masones no hay. Hay muchos masones ejecutados, como lo fueron en la Revolución Francesa, que tanto reivindican ellos, precisamente por otras cuestiones, pero no por ser masones, por luchas de poder. Hablo de la Francia revolucionaria. Ah, pero de eso no quieren acordarse, porque han hecho suya la revolución. Señor Bárcena, habla usted del Tribunal franquista, le ofrecía un diferente trato a los masones por debajo y por encima del grado 18. Háblenos de los grados, qué son los grados dentro de la masonería, cuál es el grado máximo y cómo consigue un masón escalar en la jerarquía. Bueno, se supone que esos grados están en función del aprendizaje, del trabajo masónico, de la filosofía, del conocimiento que van adquiriendo, porque algo importantísimo en la masonería es ese componente gnóstico. Es decir, un saber oculto que te van a suministrar, un saber que pertenece a un grupo reducido de iniciados que te brindan la entrada en ese mundo de conocimientos que te hace superior. Entonces, por grado se te va suministrando ese conocimiento. Pero claro, algo que también ha servido como argumento para condenar la secta es que muchas veces los que se inician en los primeros grados, los azules, no saben exactamente ni dónde están entrando ni qué estrategias se les están imponiendo o por qué, de dónde vienen esas estrategias. Pues a medida que va subiendo de grado, el masón se va encontrando con un mayor cúmulo de conocimientos, pero sobre todo con un lavado de cerebro, podríamos denominarlo así, como en toda secta, que les hace ver las cosas de modo distinto, interpretar las cosas de modo distinto. Por ejemplo, en las ceremonias masónicas, en unas cuantas, hay un ataúd con 3 columnas a los lados. La cuarta es la que no ve. Ya la verá cuando progrese en el conocimiento. Es decir, que tu propia mente te hará alcanzar una sabiduría que ahora mismo no puedes ni siquiera imaginar. ¿Qué pasa? Que en ciertos grados, hay 33 en el rito escocés, antiguo y aceptado, que es uno de los 2 mayoritarios a nivel mundial, y en España lo mismo. Y en el 29 lo que se practica es auténticamente, por más que lo camuflen, una consagración a Baphomet, que no deja de ser una encarnación luciferina, que al final es el demonio. Luego, el que haya llegado a ese grado ya sabe dónde está. Y esto no me lo pueden negar, porque he tenido constancia por contacto directo con un masón en un coloquio que lo tuve enfrente, y cuando yo le leí el ritual del grado 29, delante de 80 testigos, no dijo nada. Luego, si él ha sido un gran maestro del Gran Oriente de la Gran Logia de España y ante semejante ritual no dice nada, pues será porque no puede decirlo, porque precisamente ahí estaba para llevarme a mí la contraria. Lo había hecho antes, pero no después de la lectura de ese ritual. Luego tengo que concluir que con todas mis reservas hacia ese ritual, y eso que está publicado por gente de la mayor solvencia, yo seguía pensando que me costaba aceptar eso. Luego he visto que no. Y además luego ya en contacto con otros masones o hijos, nietos de masones, me han venido a confirmar que esa adoración luciferina o esa veneración por Lucifer está muy presente en los grados altos. Luego, ¿de qué estamos hablando? Dice usted, viendo los rituales masónicos, comprendes que dentro de la masonería se adora a Lucifer. Desde luego, esto es, desde luego, a mí me parece tremendo, el luciferismo y su relación con la masonería, o la masonería y el luciferismo. Hábleme, estamos acabando ya, señor Bárcena, de los aspectos, yo voy a decir menos importantes, por anecdóticos. Estamos viendo una sala, ¿esto cómo se llama? Eso sería, es una logia, desde luego. Ah, bueno, eso es lo que está precisamente en el museo, en el que para denigrar a Franco dicen como Franco se imaginaba una logia, ¿no? Algo muy siniestro, con unos encapuchados, etcétera. ¿Y no es así? Como quería, bueno, depende en qué grados y rituales, pero claro, en la mayor parte de logias no van así, ni se ponen la calavera, aunque la calavera, el ataúd, forman parte del ritual, porque es o bien el ataúd de Irán Abif, que es un personaje clave en su historia,
o la muerte como simbología del estado en que se encuentra el profano, pero esa calavera con los ojos verdes, por ejemplo, ¿no? Todo eso es como para causar irrisión en el visitante del museo o de esta exposición, pensando, bueno, claro, es que estos paranoicos del franquismo, no solo Franco, sino casualmente todo su entorno, ¿no?, veían a la masonería como algo verdaderamente demencial. Entonces están mezclando elementos reales o exagerándolos y mezclándolos con otros que entran dentro de lo folclórico. ¿Para qué? Pues para desacreditar a todo aquel que ha estado en contra históricamente de la masonería. Eso va contra... Este es Albert Pike, concretamente. Este es uno de los grandes masones... 33, pone ahí. Ese que está ahí en imagen es uno de los principales personajes de la masonería norteamericana del siglo XIX. Ese entona un himno a Lucifer, que se llama así, el himno a Lucifer, directamente, que es suyo. Este no ocultaba ni mucho menos su veneración por Lucifer. Tiene un libro, Morales y Dogma, donde habla de todo lo que son sus creencias y a lo que la masonería debe aspirar, y enlaza directamente Albert Pike con la filosofía, con las creencias de los Illuminati de Baviera, que son luciferinos por definición. A ver, señor Bárcena, es que, claro, a una persona que no sea demasiado ducho en este asunto de la masonería, entienda que tanta cantidad de información, además con la gravedad con la que usted nos lo cuenta, hablando de Lucifer, de la influencia que ha tenido en nuestra historia, en nuestros desastres, y la influencia que ha tenido también en nuestra historia reciente, su oscurantismo, su secretismo, que es por todos sabidos, y ahora habla usted de Illuminati. Claro, alguien puede pensar, aquí esto suena demasiado a conspiración, suena demasiado a... en fin. No, es que bueno, luego a ver qué entendemos por Illuminati. Claro, los auténticos, los de Baviera, los fundados por Weishaupt en el siglo XVIII, son una secta que aspiró a controlar toda la masonería europea, teniendo un claro fracaso. Fueron prohibidos en Baviera y expulsados en víspera de la Revolución Francesa, y una rama pasa a la masonería francesa y trae consigo las creencias, el espíritu de los Illuminati de Baviera, que es luciferino, y una rama llega incluso a los Estados Unidos y funda ya entonces allí bien pronto la Gran Logia Colombia, de la que viene la Rockefeller, y todas ellas, las que vienen de ahí, tienen esa impronta luciferina. Pero no hace falta que lleguemos a los Illuminati, ¿eh? Como he dicho antes, en el rito escocés antiguo y aceptado, que lo siguen varias obediencias masónicas, ese ritual de consagración a Baphomet, al demonio, lo practican todos. No tienen que ser Illuminati ni cosas raras que se han llevado al cine con una versión esotérica extraña o comercial, ¿no? Por último, hábleme, señor Bárcena, de masones famosos. Este señor que veíamos ahí lo conocen ustedes, los estudiosos de la masonería, pero políticos de nuestro presente o de nuestro pasado que hayan sido o que sean masones. A ver, en la Segunda República, que la he mencionado antes como un ejemplo de ingeniería social anticristiana propiciada por la masonería de manera clara. El propio jefe de gobierno y presidente después, Manuel Azaña, es uno de los que cuentan él mismo en sus memorias. A mí me han llegado a negar que fuera masón, pero si lo cuenta él en sus memorias. Su iniciación, su nombre simbólico es Plutarco, se inicia aquí en Madrid, ya después de la República, o sea, ya estábamos en República cuando la iniciación, pero él lo hace precisamente porque entiende que tiene que entrar ahí si quiere tener un control del mundo político español de aquel entonces. Ese es uno. Un ejemplo que es de manual, don Luis Jiménez de Asúa, gran jurista, de enorme prestigio, que es quien preside la comisión parlamentaria que va a redactar la Constitución de 1931, que alguien ha calificado, y no sin razón, una Constitución contra la Iglesia. Ahí viene una gran división ya de los españoles, a causa de la Constitución. Bueno, pues don Luis Jiménez de Asúa pertenece, su nombre simbólico es Carrara, pertenece a la Gran Logia del Centro, regional del Centro. Y en esa comisión parlamentaria, más de la mitad de los parlamentarios que la integran son masones, como el propio presidente, y se reúnen por separado durante los meses en que se está redactando la Constitución. Es decir, la propia comisión parlamentaria, con su presidente a la cabeza, mantiene reuniones con los diputados masones, no con los otros, siendo parte de la misma comisión. Bueno, pues ahí tenemos otro ilustre masón que tiene un papel muy destacado en la Segunda República, tanto como que es uno de los padres principales de la Constitución
del 31 ya ha pasado a la historia con su mejor imagen, la de gran, ilustre jurista, que lo fue, indudablemente, pero muy condicionado por esa pertenencia masónica, qué duda cabe, ¿no? Del 78, de la Constitución del 78, en fin, de la época democrática, ¿qué políticos españoles han sido o son masones? Pues en la época democrática... Se habló de Zapatero, bueno, Ricardo de la por Cierva ejemplo, lo señaló como... Tierno Galván lo era, aunque dentro de la masonería se le considera casi moderado. En el Partido Socialista era frecuentísima esa pertenencia masónica. Y de Zapatero se ha hablado mucho. Él lo negó, luego ya no lo dejó tan claro. Es nieto de un masón de nombre simbólico Rousseau, pero el que lo fuera su abuelo no quiere decir, lo de su abuelo es incontestable, pero lo de que lo fuera su abuelo no significa que lo tuviera que ser él. Pero yo siempre acabo diciendo lo mismo. Más que los nombres o la pertenencia, me interesan las obras de los políticos. Y aquellos que siguen al dictado las consignas masónicas, lo que se llama el libro blanco de la masonería francesa, del Gran Oriente de Francia, pues si no son masones, están sirviendo los intereses de la masonería o siguiendo sus directrices. Y ahí no cabe discutir que Zapatero es uno de los principales ingenieros sociales de la historia de España, porque viene con un proyecto masónico muy fuerte que lleva a cabo en un tiempo récord. Si hablamos de ingeniería social, pues tiene todo un conjunto de leyes que van a cambiar la sociedad española de una forma revolucionaria por imposición precisamente de este partido y del gobierno que se involucra en ello, de una manera muy particular. Memoria histórica, que ahora dando un paso más nos quieren llevar, ahora que gobierna el PSOE de nuevo, a una nueva edición, a una nueva ley de la memoria histórica, donde ya se elimina la libertad de expresión. Este nuevo proyecto de ley es estalinista. Quien opine en contra de lo que establece el poder puede ir a la cárcel, puede quedar inhabilitado. Hasta etcétera. 5 años de prisión y 15 años de inhabilitación. Claro, y todo eso en nombre de la tolerancia y de la libertad y de la democracia, las grandes conquistas masónicas. Bueno, pues Zapatero, si no era, estaba desde luego en la estrategia masónica 100%. Se atribuye la pertenencia a la masonería a varios de sus ministros, María Teresa Fernández de la Vega, entre otros, aunque luego se dice que dejó la masonería. Él estuvo ahí entre dos aguas. ¿Puede ser mujer y pertenecer a la logia? Sí, depende de qué obediencia. Por ejemplo, la regular no acepta mujeres a día de hoy, pero por eso la reina de Inglaterra no ha podido ser jefa de la masonería, es gran protectora de la masonería inglesa. El duque de Edimburgo no quiso serlo, curiosamente, aunque su suegro prácticamente le exigió que se iniciara, yo creo que con una medida de precaución por parte del rey anterior, de su suegro, pero no ha querido tampoco desarrollar mucho ahí una carrera masónica y no ha sido el jefe nunca. En cambio, el duque de Kent, a quien se le propuso, lo aceptó. Siempre ha sido, o generalmente desde hace ya mucho tiempo, con los Hannover, alguien de la familia real. La reina no puede serlo, por ser mujer. Pero en la masonería irregular hay masonería femenina y hay otras logias que se llaman obediencias mixtas, es decir, hay hombres y mujeres. Antiguamente el primer paso fueron las logias de adopción, se llamaba, porque dependían de logias masculinas, pero eran logias de mujeres. Y hoy hay una mayor igualdad en el sentido de que son mixtas, hay hombres y mujeres. Esas son las más revolucionarias, por cierto. Esas son, por ejemplo, derecho humano, que es una obediencia masónica de las que con más facilidad algunos de los grados altos han reconocido su culto luciferino. Bueno, entiendo que se habrán quedado, si no conocían este asunto o lo conocían de manera superficial, de una manera más o menos aérea, yo supongo que se habrán quedado a cuadros, impresionados con la influencia insospechada que tiene la masonería, que ha tenido, pero que sigue teniendo en la política española y occidental en general. Si quieren abundar y aprender más sobre la masonería, yo les recomiendo el libro Iglesia y Masonería, del señor Alberto Bárcena, de la editorial San Román. San Román, está a la venta y podrán, en fin, obtener un conocimiento más exhaustivo. Señor Bárcena, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí. Igualmente. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Emilio Domínguez, de la fundación, de la plataforma Millán Astray. Ya saben ustedes que llevan peleándose con Carmena desde hace varios meses. Publicidad y estamos con él.